En las tierras altas de Castilla, donde el viento sopla frío entre las murallas de piedra antigua y los campos de trigo se extienden hasta donde alcanza la vista, se alzaba un castillo de torres puntiagudas que parecían rasgar el cielo azul intenso, allá donde el sol de verano calcinaba la tierra rojiza y el invierno cubría todo con mantos de nieve que duraban meses enteros. Pues mira, en esa región tan dura y tan bella a la vez, donde los campesinos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer y las mujeres tejían mantas gruesas para protegerse del frío que calaba hasta los huesos. Existía un reino pequeño pero próspero que llevaba generaciones bajo el gobierno de una familia real, conocida por su justicia y su cercanía con el pueblo, y el olor a pan recién horneado se mezclaba cada mañana con el aroma de la leña quemada en los hogares y el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de los días, mientras los niños corrían descalzos por las calles empedradas entre las casas blancas con techos de tejas rojas y las viñas que trepaban por las paredes, dejando caer racimos de uvas maduras que brillaban como joyas bajo el sol del mediodía. Y en ese lugar donde las tradiciones se respetaban como ley sagrada y donde cada fiesta se celebraba con bailes y comida abundante, que duraban hasta el alba, donde los ancianos contaban historias junto al fuego y los jóvenes soñaban con aventuras mientras cuidaban los rebaños de ovejas que pastaban en las colinas cercanas, donde el cielo se teñía de naranja y púrpura al atardecer y las estrellas brillaban con una intensidad que parecía imposible, tan cerca que casi podías tocarlas con la mano si te subías a la torre más alta del castillo. Ahí precisamente se desarrolla esta historia que voy a contarte. Una historia de magia y consecuencias, de amor y pérdida, de lecciones aprendidas de la manera más dolorosa posible. La princesa Isabel era la única hija de los reyes de aquel reino castellano, una joven de apenas 18 años, que había crecido entre lujos y privilegios, pero también con una educación estricta que le había enseñado sus responsabilidades hacia su pueblo. Y vaya que era hermosa la muchacha, con el cabello negro como la noche más oscura que le caía en ondas hasta la cintura y que brillaba como seda cuando la luz del sol lo tocaba. Tenía los ojos del color de las avellanas que crecían en los bosques cercanos, grandes y expresivos, rodeados de pestañas largas que proyectaban sombras en sus mejillas cuando bajaba la mirada. Su piel era del color de la miel clara, suave y tersa como el pétalo de una rosa blanca, y sus labios rojos como cerezas maduras se curvaban en una sonrisa que podía iluminar toda una habitación cuando estaba contenta. Pero ojo, también podían formar una línea dura cuando se molestaba, que pasaba más seguido de lo que sus padres hubieran querido. Medía apenas un 1,60 m de estatura, pero caminaba con la postura perfecta de quien ha sido entrenada desde niña para llevar corona. Sus manos eran pequeñas y delicadas, pero sorprendentemente fuertes de tanto bordar y tejer como le habían enseñado las damas de compañía. Y su voz era clara y melodiosa cuando cantaba las canciones tradicionales que había aprendido de su nodriza. Pero resulta que Isabel tenía un defecto que preocupaba profundamente a sus padres y a todos en el castillo, pues la muchacha era terriblemente obstinada y caprichosa, acostumbrada a que todos obedecieran sus órdenes sin cuestionarlas, y desde muy pequeña había aprendido que llorar o hacer berrinches le conseguía lo que quería. Sus padres la habían mimado demasiado al ser la única hija después de años de rezar por un heredero. Y aunque intentaban enseñarle humildad y compasión, Isabel había desarrollado la costumbre de pensar solo en sí misma y en sus propios deseos sin considerar cómo afectaban sus acciones a los demás. Cada mañana se despertaba en su cama con dosel de terciopelo rojo, y lo primero que hacía era llamar a gritos a sus sirvientas para que la vistieran y peinaran, exigiendo que le trajeran el mejor vestido del ropero, sin importar si era apropiado para la ocasión. Rechazaba el desayuno, si no era exactamente lo que quería comer ese día. Mandaba a las costureras a rehacer vestidos enteros porque un bordado no era de su agrado, y trataba a los sirvientes con una frialdad que contrastaba terriblemente con la calidez que sus padres mostraban hacia todos en el palacio. Pasaba las mañanas estudiando con tutores que le enseñaban latín, matemáticas, historia y música, aunque prestaba atención solo cuando el tema le interesaba, y a menudo
despedía a los maestros con un gesto de la mano cuando se aburría. Por las tardes bordaba o tocaba el laúd en sus aposentos privados, rodeada de lujos que incluían tapices importados de Flandes, alfombras persas, jarrones de porcelana china y joyas que brillaban en Messenekers, cofres de madera tallada. Tenía todo lo que una joven podía desear en el mundo material, pero le faltaba algo fundamental. Le faltaba comprensión verdadera de lo que significaba el sufrimiento ajeno. Le faltaba empatía. Le faltaba bondad genuina en el corazón, porque aunque cumplía con sus deberes cuando era absolutamente necesario y sonreía cortésmente en las audiencias públicas, en privado mostraba su verdadero carácter, uno que hacía que las sirvientas lloraran después de sus reprimendas injustas, y que los guardias suspiraran aliviados cuando ella pasaba de largo sin detenerse a exigirles algo. Los padres de Isabel, el rey Fernando y la reina Leonor, eran personas muy diferentes a su hija, gobernantes justos y bondadosos que se preocupaban genuinamente por el bienestar de su pueblo. El rey era un hombre alto y fuerte de unos 50 años, con barba gris y ojos cansados de tanto trabajar por mantener la paz y la prosperidad en su reino, mientras que la reina era una mujer elegante y sabia que dedicaba gran parte de su tiempo a visitar los hogares de los campesinos, llevando medicina a los enfermos y comida a los necesitados. Y vaya que se preocupaban por el carácter de su hija, porque veían cómo trataba a los demás y temían el día en que ella subiera al trono, pues un gobernante cruel o indiferente podía arruinar en años lo que ellos habían construido durante décadas. Habían intentado corregir su comportamiento de todas las maneras posibles, hablando con ella sobre la importancia de la compasión, llevándola a visitar a familias pobres para que viera cómo vivía la gente común, castigándola cuando era necesario, quitándole privilegios. Pero nada parecía funcionar. Isabel escuchaba sus sermones con expresión aburrida, visitaba a los pobres con disgusto mal disimulado y aceptaba los castigos con la seguridad de que eventualmente recuperaría todo lo que le habían quitado. Entonces los reyes decidieron que tal vez lo que su hija necesitaba era encontrar el amor verdadero. Pensaban que un buen matrimonio con un príncipe amable y virtuoso podría suavizar su corazón y enseñarle lo que significaba pensar en alguien más aparte de sí misma. Así que comenzaron a invitar a príncipes de reinos vecinos, jóvenes nobles bien educados, que llegaban con regalos espléndidos y modales impecables. Venían de Aragón y de León, de Navarra y de Portugal. Algunos eran guapos y otros menos. Algunos eran inteligentes y otros no tanto. Pero todos eran rechazados por Isabel con excusas cada vez más ridículas, que si este era muy alto o aquel muy bajo, que si uno hablaba demasiado o el otro muy poco, que si éste tenía la nariz grande o aquel las orejas chuecas. Rechazaba pretendientes como quien descarta vestidos que no le gustan, sin pensar ni por un segundo en los sentimientos de esos hombres que habían viajado durante días solo para conocerla, y sus padres observaban con creciente desesperación cómo su hija dejaba pasar una oportunidad tras otra de encontrar la felicidad y de convertirse en una mejor persona. Un día de otoño, cuando las hojas de los árboles se habían vuelto doradas y rojas, y el aire comenzaba a traer el frío del invierno que se aproximaba, llegó al castillo un visitante muy diferente a todos los anteriores. No venía anunciado ni esperado. Simplemente apareció una mañana temprano en las puertas del castillo, pidiendo audiencia con la familia real. Los guardias lo miraron con desconfianza porque el hombre tenía un aspecto extraño, que no inspiraba confianza. Era alto y muy delgado, tan flaco que parecía que el viento podría llevárselo volando. Vestía una túnica gris gastada y remendada en varios lugares que había visto mejores días. Llevaba un bastón de madera nudosa que golpeaba contra las piedras del suelo al caminar, y su rostro era imposible de describir con precisión, porque aunque lo mirabas directamente, luego no podías recordar exactamente cómo eran sus facciones, como si tu mente se negara a retener la imagen. Solo sus ojos permanecían claros en la memoria, ojos tan antiguos y profundos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones enteras. El rey Fernando recibió al extraño visitante con la cortesía que mostraba a todos, invitándolo a sentarse y ofreciéndole pan y vino. Pero el hombre rechazó la comida con un gesto de su mano huesuda
y fue directo al asunto que lo había traído hasta allí. Habló con una voz que sonaba como el viento pasando entre las piedras de una tumba antigua, diciendo que era un hechicero que había viajado por todos los reinos conocidos y algunos desconocidos, que había visto maravillas y horrores más allá de la imaginación humana, y que había llegado a ese castillo porque sentía una presencia especial en ese lugar, algo que lo había llamado desde muy lejos. El rey y la reina intercambiaron miradas preocupadas porque, aunque la magia existía en el mundo, no era algo que se viera todos los días, y los hechiceros eran figuras temidas y respetadas en igual medida. Entonces el hombre dijo algo que los dejó helados. Dijo que sabía de su problema con su hija, que había escuchado rumores sobre la princesa caprichosa que rechazaba a todos los pretendientes y trataba mal a los sirvientes, y que venía a ofrecerles una solución. El rey Fernando se puso tenso inmediatamente, porque nadie fuera del castillo debería saber tanto sobre su familia. Pero el hechicero simplemente sonrió mostrando dientes demasiado blancos y demasiado perfectos, y continuó hablando. Dijo que podía lanzar un hechizo sobre Isabel, uno que le enseñaría la lección que tanto necesitaba aprender, pero advirtió que ese hechizo venía con un precio, como todos los hechizos verdaderos, y ese precio debía ser pagado por quien rompiera el encantamiento. Los reyes rechazaron la oferta inmediatamente. No querían que su hija fuera víctima de ninguna magia oscura, pero el hechicero no pareció ofenderse. Simplemente se levantó apoyándose en su bastón y se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió y dijo que Isabel encontraría su propio camino hacia el hechizo porque su destino ya estaba escrito, y con esas palabras enigmáticas desapareció dejando solo el eco de su risa en los pasillos del castillo. Esa misma tarde, Isabel estaba caminando por los jardines del palacio, disfrutando del sol otoñal que calentaba su rostro y del olor de las últimas rosas que florecían antes del invierno. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda, bordado con hilos de oro, que había costado más de lo que una familia campesina ganaba en un año, y caminaba con sus damas de compañía a unos pasos detrás, charlando entre ellas en voz baja, porque Isabel no toleraba que hablaran demasiado fuerte cuando ella quería pensar. De pronto vio algo que llamó su atención. Al fondo del jardín, cerca del muro de piedra que separaba el castillo del bosque cercano, había un rosal que nunca antes había estado allí. Estaba segura de eso, porque conocía cada rincón de ese jardín que había recorrido miles de veces, y este rosal era extraordinario. Sus ramas estaban cubiertas de rosas de un color que cambiaba según el ángulo desde el que las miraras. A veces parecían rojas como la sangre, otras veces doradas como el sol, otras púrpuras como el cielo al atardecer, y brillaban con una luz propia que no venía del sol. Isabel se acercó fascinada porque nunca había visto flores tan hermosas, y en el centro del rosal, más grande y perfecta que todas las demás, había una sola rosa que parecía llamarla, invitándola a cortarla y llevarla consigo. Las damas de compañía la llamaron desde atrás, advirtiéndole que era extraño que ese rosal apareciera de la nada, que tal vez debería pedirle al jardinero que lo examinara primero, pero Isabel no hizo caso porque nunca hacía caso cuando quería algo. Extendió la mano para tomar la rosa más hermosa, y en el momento en que sus dedos tocaron el tallo, una espina larga y afilada como una aguja se clavó en su dedo índice. El dolor fue intenso y desproporcionado para una simple espina. Isabel gritó y retiró la mano, viendo cómo una gota de sangre roja como rubí brotaba de la herida y caía al suelo. Pero lo que sucedió después fue mucho peor que el dolor, porque sintió como si algo dentro de ella se quebrara, como si una cuerda invisible que la ataba al mundo se cortara de repente, y entonces escuchó una voz, la misma voz del hechicero que había visitado a sus padres esa mañana, aunque él no estaba por ningún lado. La voz resonó en su cabeza y en el aire alrededor de ella, diciendo que ahora estaba bajo un hechizo que solo podría romperse cuando aprendiera el verdadero significado del amor desinteresado, pero que cuando lo hiciera, perdería aquello que más valoraba en el mundo. Isabel miró a su alrededor confundida y asustada. Sus damas de compañía corrieron hacia ella preguntando qué había pasado, pero cuando Isabel abrió la boca para contarles sobre la voz y el hechizo, descubrió que no podía hablar. Las palabras se formaban en su mente, pero no salían de sus labios. Podía hacer sonidos, pero no palabras coherentes.
había perdido la capacidad del habla. El pánico se apoderó de Isabel mientras era llevada de vuelta al castillo. Los médicos fueron llamados inmediatamente, examinaron su garganta y su boca. Le dieron todo tipo de tónicos y ungüentos, pero nada funcionaba. Ella podía oír perfectamente, podía entender todo lo que le decían, pero no podía responder con palabras, solo con gestos desesperados y sonidos inarticulados que frustraban tanto a ella como a quienes intentaban ayudarla. Y mientras estaba acostada en su cama esa noche, llorando, de rabia e impotencia, sintió algo más, algo que la llenó de terror absoluto, porque comenzó a notar que su reflejo en el espejo estaba cambiando muy lentamente. Sus rasgos hermosos se volvían un poco menos definidos. Su piel perdía un poco de su brillo. Era un cambio tan sutil que casi podría haber sido su imaginación, pero ella sabía en lo profundo de su ser que el hechizo estaba transformándola poco a poco y que si no lo rompía, eventualmente perdería todo lo que tenía, su belleza, su posición, quizás incluso su vida. Intentó explicarles a sus padres lo que había pasado usando gestos y escribiendo en pergamino con mano temblorosa, pero cuando trataba de escribir sobre el hechicero o el hechizo, su mano se negaba a obedecer, formando solo garabatos incomprensibles. Era como si la magia la estuviera silenciando de todas las formas posibles. Sus padres estaban destrozados viéndola así. Llamaron a todos los sanadores del reino, a sacerdotes que realizaron exorcismos, a sabios que consultaron libros antiguos, pero nadie podía encontrar la causa de su aflicción, ni mucho menos la cura. Y mientras pasaban los días, Isabel se daba cuenta de algo terrible. Se daba cuenta de que la gente del castillo no parecía tan preocupada por ella como debería. Las sirvientas cumplían con sus deberes, pero ya no corrían a atenderla al primer llamado. Los guardias ya no bajaban la cabeza con respeto cuando pasaba. Incluso sus padres, aunque claramente la amaban y sufrían por su condición, parecían casi aliviados de no tener que lidiar con sus caprichos y exigencias constantes. Y eso dolía más que cualquier espina, darse cuenta de que había sido tan desagradable que la gente casi agradecía su silencio. Pasaron 2 semanas de angustia durante las cuales Isabel intentó desesperadamente encontrar una manera de romper el hechizo. Releía una y otra vez las palabras que había escuchado aquel día en el jardín. Cuando aprendas el verdadero significado del amor desinteresado. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? Ella amaba a sus padres. ¿No era eso suficiente? Aunque si era honesta consigo misma, debía admitir que su amor era más bien necesitarlos y depender de ellos. No era realmente pensar en su felicidad por encima de la propia. Intentó entonces ser más amable con los sirvientes. Sonreía cuando le traían la comida. Asentía con agradecimiento cuando la ayudaban a vestirse, pero esos gestos se sentían vacíos y mecánicos, como actuar en una obra de teatro. No eran genuinos, sino calculados para romper el hechizo, y la magia lo sabía. Podía sentir que el hechizo no se debilitaba en absoluto. De hecho, parecía fortalecerse. Sus rasgos seguían perdiendo definición lentamente. Su cabello perdía brillo. Sus ojos se veían menos luminosos, y el terror de convertirse en algo irreconocible la mantenía despierta por las noches. Entonces un día, mientras estaba sentada en su ventana mirando hacia el pueblo que se extendía más allá de las murallas del castillo, vio algo que captó su atención. Una niña pequeña, no tendría más de 5 o 6 años. Estaba llorando en una esquina de la plaza del mercado. La pequeña vestía harapos y estaba descalza a pesar del frío que ya comenzaba a sentirse con fuerza. Nadie parecía prestarle atención. La gente pasaba a su lado ocupada en sus propios asuntos, comprando y vendiendo, charlando y riendo, mientras la niña lloraba sola y abandonada. Isabel sintió algo extraño en su pecho, algo que no había sentido antes con tanta intensidad. Era como un tirón, una necesidad de ayudar que no venía de querer algo a cambio, sino simplemente de no poder soportar ver a esa criatura sufriendo. Se levantó de inmediato y salió de sus aposentos. Bajó las escaleras del castillo más rápido de lo que había corrido en años. Ignorando los llamados de las damas de compañía que intentaban seguirle el paso, salió por la puerta principal del castillo y corrió hacia el pueblo.
Sus zapatillas de seda no estaban hechas para caminar por calles empedradas, y pronto se llenaron de polvo y se rompieron en algunos lugares. Pero no le importó. Siguió corriendo hasta llegar a donde estaba la niña. La pequeña levantó la vista cuando Isabel se arrodilló frente a ella. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y la carita sucia con marcas de lágrimas. Isabel quiso preguntarle qué pasaba, pero claro, no podía hablar, así que simplemente extendió los brazos en un gesto de consuelo, y la niña, sin dudar ni un segundo, se lanzó a sus brazos buscando el calor y la seguridad que solo un abrazo puede dar. Isabel la abrazó fuerte, sintiendo cómo el cuerpecito temblaba de frío y de miedo. Y en ese momento algo comenzó a cambiar dentro de ella, porque no estaba pensando en sí misma, ni en su hechizo, solo estaba pensando en cómo ayudar a esa criatura que sufría. Pasaron varios minutos así, abrazadas en medio de la plaza, hasta que un hombre mayor se acercó corriendo. Era el abuelo de la niña que la había estado buscando desesperadamente. Explicó entre jadeos que la pequeña María se había alejado del puesto donde vendían verduras y se había perdido entre la multitud del mercado. Agradeció a As. Isabel profusamente, aunque no la reconoció como la princesa, sin sus ropas elegantes y sin su porte altivo habitual, y se llevó a la niña de vuelta a casa prometiéndole que nunca más la dejaría sola. Isabel se quedó ahí parada, viendo cómo se alejaban, y sintió algo cálido en su pecho, una sensación de satisfacción que no tenía nada que ver con conseguir lo que quería, sino con haber ayudado a alguien sin esperar nada a cambio. Cuando regresó al castillo, sus padres la reprendieron suavemente por haber salido sin escolta y sin avisar, pero también notaron algo diferente en su expresión. Había una suavidad en su rostro que no habían visto antes, y aunque todavía no podía hablar, Isabel comenzó a cambiar su comportamiento de maneras pequeñas, pero significativas. Empezó a levantarse más temprano para ayudar a las sirvientas con sus tareas. Cargaba canastas de ropa, a pesar de que ellas protestaban diciendo que eso no era trabajo para una princesa. Ayudaba en las cocinas pelando verduras y amasando pan, aunque sus manos delicadas no estaban acostumbradas a ese trabajo duro. Visitaba el establo y cepillaba a los caballos ella misma, en lugar de ordenar a los mozos que lo hicieran. Y cada vez que hacía estas cosas, no lo hacía pensando en romper el hechizo, sino porque genuinamente quería ayudar, porque había empezado a ver a las personas a su alrededor no como sirvientes, sino como seres humanos con sus propias vidas y problemas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y durante ese tiempo Isabel continuó su transformación silenciosa. Había comenzado a visitar el pueblo regularmente, siempre acompañada por sus padres o por guardias para su seguridad, pero ahora cuando caminaba por las calles no lo hacía con la nariz en alto y expresión de disgusto, sino con curiosidad genuina y deseo de conocer a la gente. Se detenía en los puestos del mercado y aunque no podía hablar, usaba gestos para preguntar sobre las mercancías y los vendedores comenzaron a apreciar su interés sincero. Visitaba a familias en sus humildes hogares, casitas de adobe con techos de paja, donde vivían hacinados, pero donde siempre la recibían con calidez. Veía cómo trabajaban, desde el amanecer hasta el anochecer, cómo los padres se esforzaban por alimentar a sus hijos, cómo las madres tejían y cosían para ganar unas monedas extra, cómo los ancianos cuidaban de los nietos mientras los padres trabajaban en los campos, y cada visita, cada interacción, abría un poco más su corazón. Había una familia en particular que la conmovió especialmente, los Rodríguez, una pareja joven con 3 niños pequeños que vivían en una casa de una sola habitación al borde del pueblo. El padre, Miguel, trabajaba como herrero, pero había tenido un accidente hace unos meses que le había dejado la mano derecha, débil y temblorosa, y desde entonces le costaba trabajar lo suficiente para mantener a su familia. La madre, Carmen, hacía todo lo que podía, lavando ropa para otras familias, horneando pan para vender en el mercado, pero nunca era suficiente. Los niños, 2 niñas y un niño de entre 3 y 8 años, a menudo iban a dormir con el estómago vacío. Cuando Isabel los visitó por primera vez y vio su situación, sintió una puñalada en el corazón. Estos niños tenían su misma edad en diferentes etapas de su vida, pero mientras ella había crecido rodeada de lujos, ellos no sabían qué era tener suficiente comida, no sabían qué era dormir,
en una cama caliente. No sabían qué era tener más de un par de zapatos rotos, y no era justo, simplemente no era justo. Isabel comenzó a visitarlos regularmente, al principio solo para traerles comida del castillo, cestas llenas de pan, queso, frutas, carne, todo lo que podía cargar. Pero luego se dio cuenta de que necesitaban más que comida, necesitaban esperanza, necesitaban oportunidades. Así que usó su influencia, aunque limitada por su incapacidad de hablar. Escribió cartas a su padre, pidiéndole que contratara a Miguel para trabajos en el castillo, trabajos que no requirieran tanta destreza manual como la herrería. Y el rey, viendo el cambio en su hija y queriendo apoyarla, aceptó. También organizó para que Carmen pudiera vender sus panes en el mercado del castillo donde los nobles pagaban mejor. Y poco a poco, la situación de la familia comenzó a mejorar. Pero resultó que había alguien más en ese pueblo que capturaría completamente el corazón de Isabel de una manera que nunca esperó. Su nombre era Andrés y era el maestro de la pequeña escuela del pueblo, un joven de unos 24 años que había estudiado en la Universidad de Salamanca, gracias a una beca que le había dado el rey años atrás, cuando vio su potencial. Andrés no era particularmente guapo en el sentido tradicional, no tenía el rostro perfecto de los príncipes que habían cortejado a Isabel. Era de estatura mediana, ni muy alto ni muy bajo, con cabello castaño común, que siempre estaba un poco despeinado porque tenía la costumbre de pasarse las manos por él. Cuando pensaba, sus ojos eran grises como el cielo antes de una tormenta, y llevaba anteojos de montura metálica que constantemente se resbalaban por su nariz. Su ropa era simple, túnicas de lana marrón y gris que había remendado él mismo en varios lugares, y siempre tenía manchas de tinta en los dedos porque pasaba horas escribiendo lecciones para sus alumnos. Pero ay, cuando hablaba de literatura o historia o filosofía, sus ojos se iluminaban con un fuego interior que era más hermoso que cualquier rostro perfecto. Y cuando sonreía, una sonrisa genuina y cálida que arrugaba las comisuras de sus ojos. Todo su rostro se transformaba en algo verdaderamente bello. Isabel lo conoció durante una de sus visitas al pueblo. Había entrado a la pequeña escuela movida por curiosidad, queriendo ver dónde y cómo aprendían los niños del pueblo, y encontró a Andrés de pie, frente a una clase de unos 20 niños de diferentes edades, todos sentados en bancos de madera toscos, con pizarras y tizas, que el maestro había comprado con su propio salario, porque el pueblo no tenía fondos para materiales escolares. Él estaba enseñándoles sobre las estrellas, explicando cómo los antiguos griegos habían nombrado las constelaciones y cómo los navegantes usaban las estrellas para orientarse en el mar. Y los niños lo escuchaban fascinados, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta de puro asombro, porque Andrés tenía el don de hacer que hasta los temas más complejos sonaran como las aventuras más emocionantes. Cuando Andrés notó a Isabel parada en la puerta, se detuvo a mitad de la explicación y la saludó con cortesía. Los niños se volvieron a mirar a la visitante y algunos la reconocieron como la princesa del castillo. Se pusieron de pie de un salto en señal de respeto, pero Andrés les indicó con un gesto que volvieran a sentarse y luego se acercó a Isabel con una sonrisa amigable. Le preguntó si venía a observar la clase, si había algo en lo que pudiera ayudarla, y cuando ella le hizo gestos, indicando que no podía hablar, él no mostró sorpresa ni lástima, sino simple aceptación, como si fuera la cosa más normal del mundo. Le ofreció un asiento al fondo de la clase y continuó con su lección, e Isabel se quedó ahí durante toda la mañana, observando cómo este hombre pacientemente respondía cada pregunta de los niños, sin importar cuán tonta pudiera parecer, cómo alentaba incluso a los más tímidos a participar, cómo hacía que cada niño se sintiera importante y valorado, y sintió algo que nunca había sentido antes, una admiración profunda que poco a poco se fue transformando en algo más. Después de que la clase terminara y los niños salieran corriendo a jugar, Andrés se acercó a Isabel y comenzaron lo que sería la primera de muchas conversaciones unilaterales, porque aunque ella no podía hablar, él hablaba con ella como si pudiera. Le contaba sobre sus alumnos, sobre sus esperanzas de que la educación pudiera sacarlos de la pobreza, sobre los libros que había leído y las ideas que lo apasionaban, y ella escuchaba ávidamente,
asintiendo o negando con la cabeza, escribiendo notas cuando quería expresar algo más complejo. Y Andrés leía sus notas con atención y respondía pensativamente, tratando sus opiniones con el mismo respeto que hubiera mostrado hacia cualquier académico. Isabel comenzó a visitar la escuela todos los días, encontrando excusas para estar cerca de Andrés. Al principio se decía a sí misma que solo quería aprender más sobre cómo vivía la gente común, pero pronto tuvo que admitir la verdad. Se estaba enamorando de este maestro humilde que no tenía título nobiliario ni riquezas, pero que poseía algo mucho más valioso. Poseía un corazón verdaderamente bondadoso y una mente brillante llena de ideas y sueños. Pasaban horas juntos después de que las clases terminaban, caminando por los campos que rodeaban el pueblo, mientras él le señalaba diferentes plantas y le explicaba sus usos medicinales, o sentados bajo el viejo roble en la plaza, mientras él leía en voz alta pasajes de sus libros favoritos: El Quijote, las obras de Garcilaso, los poemas de San Juan de la Cruz. Y aunque Isabel no podía responder con palabras, sus ojos decían todo lo que necesitaba decir, y Andrés comenzó a leerlos como quien lee un libro abierto. Podía ver cuando algo la divertía por el brillo travieso que aparecía en su mirada. Podía ver cuando algo la entristecía por cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Podía ver cuando estaba de acuerdo con él por cómo asentía con vigor. Y podía ver, aunque intentaba negarlo a sí mismo, que ella lo miraba de una manera especial, de una manera que hacía que su corazón latiera más rápido y sus manos temblaran ligeramente. Pero Andrés era muy consciente de su posición. Él era un simple maestro, hijo de un carpintero y una lavandera, mientras que Isabel era una princesa, la futura reina del reino, y aunque ella ahora era amable y humilde, muy diferente de lo que los rumores decían que había sido antes, el abismo social entre ellos era demasiado grande para cruzarlo, o eso pensaba él. Una tarde de invierno, cuando la nieve comenzaba a caer suavemente sobre el pueblo, cubriendo todo con un manto blanco, que parecía hacer el mundo más silencioso y mágico, Isabel y Andrés estaban en la escuela organizando los libros que el rey había donado recientemente, una de las muchas cosas que Isabel había conseguido para mejorar la educación en el pueblo. Trabajaban en silencio cómodo, cada uno consciente de la presencia del otro de una manera que hacía que el aire entre ellos vibrara con tensión no expresada. Entonces, Andrés dejó caer un libro pesado que golpeó el suelo con un ruido sordo, y cuando ambos se agacharon al mismo tiempo para recogerlo, sus manos se tocaron. Fue solo un roce. Sus dedos apenas se encontraron por un segundo, pero fue como si un rayo los atravesara a ambos. Isabel retiró la mano bruscamente y Andrés se quedó inmóvil, mirándola con una expresión que ella no podía descifrar. Había miedo en sus ojos, pero también algo más, algo que la hizo contener él: aliento. Entonces él hizo algo completamente inesperado. Tomó su mano entre las suyas, manos callosas de tanto escribir y trabajar, y la miró directamente a los ojos. Isabel, susurró su nombre como una oración. Sé que no puedes responderme con palabras, pero necesito decirte esto. Necesito decirte que estos últimos meses han sido los más felices de mi vida, que cada día espero el momento en que llegarás a la escuela, que pienso en ti constantemente cuando estás ausente, que tus ojos me dicen más que 1000 palabras habladas, y que me he enamorado de ti tan profundamente que me duele el pecho solo de mirarte. Sé que es una locura, sé que jamás podríamos estar juntos. Soy nadie y tú eres una princesa, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba ser honesto contigo, aunque eso signifique que después de hoy ya no puedas venir aquí, porque la situación será demasiado incómoda. Isabel sintió cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, lágrimas de felicidad mezcladas con dolor, porque ella también lo amaba con una intensidad que la asustaba, lo amaba de una manera que nunca había amado a nadie, no por su apariencia o su posición, sino por quién era en su esencia, por su bondad y su pasión y su dedicación, y necesitaba decírselo. Necesitaba que él supiera que sus sentimientos eran correspondidos. Entonces hizo algo que no había podido hacer en meses. Abrió la boca e intentó con todas sus fuerzas hablar. Forzó las palabras desde lo más profundo de su ser y, para su absoluto asombro, salió un susurro apenas audible. Yo también.
Fueron las primeras palabras que pronunciaba desde que el hechizo la había silenciado, y aunque eran apenas un murmullo ronco y quebrado, eran palabras reales. Andrés la miró con los ojos muy abiertos, incrédulo. Escuchó eso. Isabel, hablaste. Y ella asintió vigorosamente, sintiendo cómo su garganta comenzaba a aflojarse lentamente. Intentó de nuevo, y esta vez salió más fuerte. Te amo, dijo con voz temblorosa pero clara. Te amo. Andrés. Y no me importa que no seas un príncipe, no me importa lo que diga la gente, solo me importas tú. Andrés la abrazó entonces. La abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, pero no le importó. Se abrazaron en medio de esa escuela humilde, mientras la nieve caía afuera y el mundo parecía detenerse solo para ellos. Y en ese momento, Isabel sintió que algo más cambiaba dentro de ella. Sintió como si el hechizo se quebrara un poco más. No completamente, pero sí significativamente, porque estaba experimentando amor verdadero, no amor egoísta o posesivo, sino amor que quería el bien del otro incluso. Si eso significaba sacrificio propio, cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo y llorando al mismo tiempo, y comenzaron a hablar. Isabel le contó todo, le habló del hechicero y del hechizo, de cómo había perdido su voz, y de cómo había comenzado a cambiar lentamente. Le habló de su antigua personalidad caprichosa y cruel, de la que ahora se avergonzaba profundamente. Le habló de cómo cada persona que había conocido en el pueblo le había enseñado algo valioso sobre la vida y el amor. Y le habló de cómo él había sido la pieza final del puzzle, la persona que le había mostrado lo que significaba amar a alguien más que a sí misma. Andrés escuchó todo con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Y cuando ella terminó, le dijo que no le importaba quién había sido antes, solo le importaba quién era ahora, y que la amaba por la mujer valiente y bondadosa en la que se había convertido. Hablaron hasta que oscureció completamente, y los guardias que siempre esperaban, discretamente, a Isabel fuera de la escuela comenzaron a preocuparse y tocar la puerta. Antes de salir Andrés le tomó la mano una vez más y le prometió que encontrarían la manera de estar juntos, que no dejaría que las diferencias sociales los separaran, que lucharía por ella si era necesario. E Isabel supo en ese momento que había encontrado algo más valioso que todos los tesoros del reino. Había encontrado el amor verdadero. Los días siguientes fueron los más felices que Isabel había experimentado en toda su vida. Su voz había regresado por completo. Podía hablar con claridad, y su rostro había recuperado toda su belleza. De hecho, parecía brillar con una luz interior que nunca había tenido antes. La gente del castillo notó el cambio inmediatamente. Las sirvientas comentaban entre ellas cómo la princesa cantaba mientras caminaba por los pasillos, cómo sonreía genuinamente a todos los que encontraba, cómo preguntaba por sus familias y recordaba los nombres de sus hijos. Era como si fuera una persona completamente diferente. Sus padres estaban encantados con la transformación, aunque preocupados cuando Isabel les confesó que estaba enamorada de Andrés, el maestro del pueblo. El rey Fernando frunció el ceño porque, aunque apreciaba el buen trabajo del joven maestro, la idea de que su hija, una princesa, se casara con un plebeyo era complicada. Había tradiciones que considerar, alianzas políticas que mantener, expectativas de la nobleza que cumplir, pero la reina Leonor, que siempre había sido más progresista y que veía lo radiante que estaba su hija, sugirió que al menos conocieran mejor a Andrés antes de tomar cualquier decisión. Así que invitaron al maestro a cenar en el castillo, y vaya que nervioso estaba el pobre Andrés cuando llegó esa noche. Vestía su mejor túnica que seguía siendo bastante simple comparada con las ropas de seda y terciopelo de los nobles, pero llegó con la cabeza en alto y, modales impecables, demostró durante la cena que aunque no tenía sangre noble, tenía educación y buenos modales. Habló inteligentemente sobre política y filosofía, citó a clásicos latinos con facilidad, mostró conocimiento profundo de historia y literatura, e impresionó al rey con sus ideas sobre cómo mejorar el sistema educativo del reino. También demostró algo más importante. Demostró que amaba a Isabel sinceramente, la manera en que la miraba, la manera en que escuchaba cada palabra que ella decía como si fuera lo más importante del mundo, la manera en que se iluminaba su rostro cuando ella entraba en la habitación. Todo eso era imposible de fingir.
y los reyes, que habían visto a Isabel rechazar a docenas de príncipes arrogantes y superficiales, no pudieron evitar comparar. Aquí había un hombre que tal vez no tenía título, pero que tenía algo mucho más valioso: integridad y amor genuino por su hija. Pero entonces sucedió algo que cambiaría todo para siempre. Una mañana, cuando Isabel se despertó y se miró en el espejo como hacía cada día desde que el hechizo comenzara, notó que su reflejo era exactamente como antes del hechizo. Su belleza había regresado por completo. Su voz funcionaba perfectamente y sintió una alegría inmensa, pensando que tal vez el hechizo se había roto completamente sin consecuencias después de todo. Tal vez las palabras del hechicero sobre perder lo que más quería habían sido solo para asustarla. Bajó corriendo las escaleras para contarles las buenas noticias a sus padres, encontrándolos en el comedor desayunando, pero cuando entró en la habitación, vio algo que le heló la sangre. Sus padres estaban sentados a la mesa, pero había algo terriblemente diferente en ellos. Tenían expresiones extrañas, distantes, y cuando la miraron, no había reconocimiento en sus ojos. «Madre, padre», llamó Isabel acercándose rápidamente, pero la reina Leonor la miró con confusión. «Cortés, disculpa, joven, ¿nos conocemos?» Isabel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? Soy yo, soy Isabel, tu hija». Pero el rey Fernando negó con la cabeza amablemente. «Lo siento, señorita, pero no tenemos hijos. La reina y yo hemos intentado durante años tener descendencia, pero no hemos sido bendecidos. Debes estar confundida». Isabel retrocedió tambaleándose. «No, no, 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 no. Esto no puede estar pasando». Corrió hacia las sirvientas que estaban cerca. «María, Rosa, díganles quién soy». Pero las sirvientas la miraron con perplejidad. Nunca la habían visto antes en sus vidas. Corrió por todo el castillo y encontró la misma reacción en cada persona. Nadie la conocía. Nadie recordaba que existiera. Era como si hubiera sido borrada de sus memorias. Desesperada, salió corriendo del castillo hacia el pueblo, hacia la escuela donde sabía que encontrarían a Andrés. Él la recordaría. Estaba segura. Él la amaba. El amor no podía ser borrado tan fácilmente. Corrió por las calles sin importarle que la gente la mirara extrañamente. Una joven llorando y corriendo como loca. Llegó a la escuela y abrió la puerta de golpe. Andrés estaba dando clase y se volvió sorprendido por la interrupción. «Isabel», jadeó ella, «soy yo». Pero la expresión de Andrés se volvió confusa y un poco preocupada. «Disculpa, señorita, ¿puedo ayudarte en algo?» Y esas palabras fueron como puñales en el corazón de Isabel, porque las dijo con la misma cortesía amable que usaría con cualquier extraña, sin ningún reconocimiento, sin amor, sin nada. Isabel salió de la escuela tambaleándose como si estuviera borracha. El mundo giraba a su alrededor, mientras la horrible verdad se instalaba en su mente. El hechizo se había roto. Había aprendido lo que significaba el amor desinteresado. Había cambiado completamente como persona. Pero el precio, el precio era más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. No había perdido su belleza, o su riqueza, o su posición. Había perdido algo mucho peor. Había perdido todos sus recuerdos en las mentes de las personas que amaba. Había sido borrada de sus vidas como si nunca hubiera existido. Nadie la recordaba, ni sus padres que la habían criado, ni Andrés, que le había jurado amor eterno apenas unos días antes, ni las sirvientas con las que había trabajado codo a codo, ni los niños a los que había ayudado, ni la familia Rodríguez a la que había salvado de la pobreza. Nadie, absolutamente nadie en el mundo, sabía quién era. Caminó sin rumbo durante horas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras procesaba la magnitud de lo que había perdido. Eventualmente sus pasos la llevaron de vuelta al jardín del castillo, al lugar donde todo había comenzado. El rosal mágico seguía ahí, pero ahora sus flores eran negras como el carbón, marchitas y muertas. Y en el centro había una nota que antes no estaba. Isabel la tomó con manos temblorosas y la leyó, reconociendo inmediatamente la escritura del hechicero. Decía así: «Has roto el hechizo, aprendiendo a amar más allá de ti misma. Has crecido de una niña egoísta a una mujer bondadosa, pero toda transformación tiene un precio. Has perdido tu lugar en el mundo, porque para que la lección fuera real, debías entender qué se siente ser nadie, ser invisible,
ser olvidada. Ahora tienes una elección. Puedes usar el último pétalo de la rosa negra para revertir todo. Todos te recordarán nuevamente y volverás a tu vida de antes. Pero si haces esto, también revertirás tu transformación. Volverás a ser la princesa caprichosa y cruel que eras. Olvidarás todo lo que aprendiste. Olvidarás a Andrés y el amor que sentiste. Volverás a ser quien eras antes de que todo esto comenzara. O puedes dejar las cosas como están, seguir siendo la persona bondadosa en la que te convertiste, pero vivir como una desconocida en tu propio reino, construir una nueva vida desde cero sin familia, sin posición, sin nadie que te conozca. La elección es tuya. Elige sabiamente, princesa, porque no hay tercera opción. Isabel se quedó mirando la nota durante largo tiempo, mientras el sol se ponía lentamente tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Sus manos temblaban sosteniendo el papel y lágrimas caían sobre las palabras haciéndolas borrosas. La elección frente a ella era imposible, imposiblemente cruel. Podía recuperar su vida, su familia, a Andrés, todo lo que había perdido, pero tendría que renunciar a la persona en la que se había convertido. Volver a ser esa muchacha horrible que trataba mal a la gente, que no sentía empatía real, que solo pensaba en sí misma. Y no podía, simplemente no podía hacer eso. No después de todo lo que había aprendido y experimentado. No después de haber sentido la alegría de ayudar a otros sin esperar nada a cambio. No después de haber conocido el amor verdadero. Incluso si Andrés no la recordaba ahora, ella lo recordaba a él. Recordaba cada momento juntos, cada conversación, cada mirada, cada roce de sus manos. Y esos recuerdos eran preciosos más allá de las palabras. Pero Dios, dolía tanto, dolía como si le arrancaran el corazón del pecho, pensar en sus padres que nunca sabrían que su hija había cambiado, que se había convertido en la persona que ellos siempre habían querido que fuera. Pensar en Andrés, siguiendo con su vida sin ningún recuerdo de su amor, quizás conociendo a otra mujer algún día, casándose, siendo feliz sin ella. Pensar en volver a ser una extraña en el único hogar que jamás había conocido. Era una agonía insoportable. Se sentó en Minnetonka, el suelo junto al rosal muerto, y lloró como nunca había llorado en su vida. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que su garganta dolía y sus ojos estaban hinchados. Lloró por todo lo que había perdido y por la persona que nunca volvería a ser. Y cuando finalmente no pudo llorar más, se quedó ahí, sentada en el silencio del jardín, mientras la noche caía completamente. Las estrellas comenzaron a aparecer una por una en el cielo oscuro, las mismas estrellas sobre las que Andrés le había enseñado, las mismas constelaciones que los antiguos griegos habían nombrado. Y mirándolas, Isabel sintió una claridad surgir en medio de su dolor. Recordó algo que Andrés había dicho una vez durante una de sus conversaciones. Había estado hablando sobre qué hacía que una vida tuviera significado, y dijo que no era cuánto tiempo vivías, o cuánta riqueza acumulabas, o cuánto poder tenías. Era el impacto que dejabas en las vidas de otros. Eran las personas a las que ayudabas, el amor que compartías, la bondad que mostrabas. Esas cosas eran las que realmente importaban, y aunque ahora nadie las recordaba, Isabel sabía que ella los recordaba a todos. Recordaba a la pequeña María llorando en la plaza del mercado. Recordaba a la familia Rodríguez luchando por sobrevivir. Recordaba a cada niño en la escuela de Andrés, con sus ojos brillantes, llenos de curiosidad. Recordaba a cada persona que había conocido y ayudado. Y aunque ellos no la recordaran a ella, las acciones que había realizado habían tenido efectos reales. La familia Rodríguez todavía tenía los trabajos que ella había conseguido para ellos. Los niños todavía tenían los libros que ella había donado. El pueblo había mejorado gracias a las iniciativas que ella había promovido. Esas cosas eran reales y permanentes, incluso si nadie recordaba que ella había sido quien las hizo posibles. Entonces, Isabel tomó su decisión, una decisión que le rompía el corazón, pero que sabía era la correcta. Se levantó del suelo con piernas temblorosas. Tomó el último pétalo negro de la rosa marchita. Lo sostuvo entre sus dedos por un largo momento, sintiendo su textura aterciopelada, y luego lo dejó caer al suelo donde el viento se lo llevó volando hasta desaparecer en la oscuridad. No lo usaría, no revertiría su transformación.
Había pagado un precio terrible por convertirse en una mejor persona, pero no iba a desperdiciar ese sacrificio. Viviría con las consecuencias de sus acciones, construiría una nueva vida de alguna manera, y aunque nadie la recordara, ella recordaría todo lo que había aprendido sobre amor y bondad y compasión. El rosal muerto inmediatamente se convirtió en polvo, desintegrándose en el aire hasta que no quedó nada de él, como si nunca hubiera existido. E Isabel supo que su decisión era final e irreversible. No había vuelta atrás ahora. Miró hacia el castillo, donde luces brillaban en las ventanas, donde sus padres estaban cenando sin saber que su hija estaba ahí afuera en la oscuridad, donde una vida que ya no le pertenecía continuaba sin ella. Sintió el dolor agudo del amor y la pérdida, pero también sintió algo más. Sintió paz, paz de saber que había hecho lo correcto, que había elegido mantener su integridad y su bondad incluso cuando le costaba todo. Se volvió entonces y comenzó a caminar alejándose del castillo, alejándose de todo lo que conocía. Sus pasos eran lentos e inciertos porque no tenía idea de hacia dónde iba o qué haría. Solo sabía que no podía quedarse ahí. No podía seguir viviendo en el castillo como una extraña. No podía seguir viendo a sus padres y a Andrés sin que ellos la conocieran. Era demasiado doloroso. Así que caminó y caminó, dejando atrás el pueblo, siguiendo el camino polvoriento que llevaba hacia el sur, hacia tierras desconocidas donde nadie la conocía, pero donde al menos no estaría constantemente. Rodeada de fantasmas de su vida pasada, caminó durante horas hasta que el castillo era solo una sombra distante en el horizonte detrás de ella. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Isabel. Caminó hasta que sus pies sangraron, durmió al costado del camino, usando su capa como manta. Comió bayas y raíces que encontraba porque no tenía dinero para comprar comida. La gente que pasaba la miraba con lástima, una joven sola y claramente perdida. Algunos le ofrecían agua o un trozo de pan, y ella los aceptaba agradecida. Otros simplemente pasaban de largo. Después de varios días de viaje, llegó a un pueblo pequeño llamado Valdemora, un lugar ni mejor ni peor que docenas de otros pueblos que había visto en su camino, con casas de adobe, una pequeña iglesia, una plaza del mercado, campos de cultivo alrededor. Aquí decidió quedarse, no porque fuera especial, sino porque simplemente no tenía fuerzas para seguir caminando. Necesitaba encontrar trabajo y refugio, o moriría. Fue al mercado y preguntó si alguien necesitaba ayuda. Los vendedores la miraron con desconfianza, una forastera sucia y cansada que claramente no tenía dinero ni conexiones. Finalmente, una mujer mayor que vendía pan se apiadó de ella. Dijo que podía ayudarla en su panadería, a cambio de comida y un lugar para dormir. No podía pagarle en monedas, pero al menos Isabel tendría lo básico para sobrevivir. Isabel aceptó inmediatamente. Agradeció a la mujer con lágrimas en los ojos, y así comenzó su nueva vida. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, amasando masa, horneando pan, limpiando, cargando sacos pesados de harina. Trabajo duro que dejaba su cuerpo adolorido y sus manos agrietadas y llenas de quemaduras de los hornos calientes. Pero no se quejaba. Había aprendido el valor del trabajo honesto durante sus meses de transformación y encontraba satisfacción en ver cómo el pan que hacía alimentaba a familias, a niños hambrientos, a ancianos. Dormía en un pequeño cuarto en la parte trasera de la panadería, apenas más grande que un armario, con un jergón delgado en el suelo y una manta raída. No tenía ninguna de ellas. Las comodidades a las que había estado acostumbrada toda su vida, pero estaba agradecida de tener un techo sobre su cabeza. La señora Marta, la dueña de la panadería, era una mujer viuda de unos 60 años, que al principio era fría y distante, pero que poco a poco se fue ablandando al ver cuán duro trabajaba Isabel y cuán amable era con todos. Nunca preguntó mucho sobre el pasado de Isabel, solo le dijo que todos tenemos secretos y que lo que importa es quién eres ahora, no quién fuiste antes. Pasaron los meses y la vida de Isabel se estableció en una rutina: despertarse antes del amanecer, encender los hornos, amasar el pan, hornear durante horas en el calor sofocante, vender en el mercado, limpiar, preparar la masa para el día siguiente, dormir exhausta para repetir todo al día siguiente. Era una vida simple y dura,
muy diferente de los lujos y comodidades de su vida anterior, pero era honesta, y había una satisfacción en eso. Los habitantes del pueblo gradualmente comenzaron a conocerla y apreciarla. Isabel la panadera, así la llamaban. Nadie sabía que había sido una princesa, nadie sabía que había vivido en un castillo. Para ellos era solo una joven trabajadora, que hacía buen pan, y siempre tenía una sonrisa amable. Comenzó a hacer amigos lentamente. Había una joven de su edad llamada Teresa, que vendía flores en el mercado, y que comenzó a hablarle durante los días de mercado. Intercambiaban historias y risas mientras trabajaban. Había un anciano llamado Don Rodrigo, que vendía herramientas y que le recordaba a su abuelo. Aunque ella nunca había conocido a su abuelo, él le daba consejos sobre la vida y a veces compartía su almuerzo con ella cuando veía que estaba especialmente cansada. Había niños que venían a comprar pan y que la adoraban, porque siempre les daba los pedazos rotos gratis para que tuvieran algo dulce, pequeñas amistades, pequeños momentos de conexión humana que hacían la vida más llevadera. Pero a pesar de estas nuevas conexiones, Isabel nunca olvidaba su vida anterior. Cada noche antes de dormir pensaba en sus padres, preguntándose cómo estarían, si serían felices, si el reino estaba bien. Pensaba en Andrés constantemente, imaginándolo enseñando en su escuela, quizás casado ahora con alguna joven del pueblo, viviendo la vida que hubieran podido compartir juntos. Esos pensamientos dolían como heridas frescas cada vez, pero también los atesoraba porque eran prueba de que su amor había sido real, incluso si solo existía ahora en su memoria. Un día, casi un año después de que llegara a Valdemora, estaba en el mercado vendiendo pan como todas las semanas, cuando escuchó una conmoción. La gente hablaba emocionada sobre visitantes importantes que habían llegado al pueblo. Aparentemente, un grupo de nobles de Castilla venía de camino a algún lugar y se habían detenido a descansar y reabastecerse. Isabel sintió su corazón acelerarse. Nobles de Castilla, de su reino, quizás alguien que conociera, aunque claro, ellos no la conocerían a ella. Aún así, se encontró caminando hacia donde estaba reunida la multitud, curiosidad mezclada con nostalgia tirando de ella. Vio los caballos primero, hermosos animales bien cuidados, mucho mejores que los caballos de trabajo que los campesinos usaban. Luego vio a los jinetes desmontando, hombres vestidos con ropas finas, armaduras brillantes, claramente gente de importancia. Y entonces lo vio. Andrés. Estaba ahí, entre los nobles, vestido mucho mejor de lo que Isabel jamás lo había visto, con túnica de terciopelo azul oscuro y una capa forrada de piel. Se veía mayor, más distinguido, pero seguía siendo él, con sus anteojos resbalándose por la nariz y su cabello despeinado. Isabel sintió que no podía respirar. ¿Qué hacía él ahí? ¿Por qué estaba vestido como un noble? Se acercó más empujando suavemente entre la multitud, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que explotaría. Entonces escuchó a la gente hablando. ¿No lo sabías? Ese es don Andrés, el ministro de Educación del reino. El rey Fernando lo nombró hace unos meses después de que presentara un plan brillante para mejorar las escuelas en todos los pueblos. Dicen que es el consejero más confiable del rey. Ahora, Isabel sintió una mezcla de emociones tan intensa que apenas podía procesarlas. Orgullo de ver a Andrés siendo reconocido como merecía, alegría de que su talento finalmente fuera apreciado, pero también un dolor profundo de saber que él estaba ahí, tan cerca que podría tocarlo si extendiera la mano, pero que la miraría como a una extraña porque no la recordaba en absoluto. Andrés comenzó a caminar por el mercado examinando los productos, hablando amablemente con los vendedores, preguntando sobre sus vidas y las necesidades del pueblo. Era claro que tomaba su posición seriamente y que genuinamente se preocupaba por la gente. Mientras caminaba se acercaba cada vez más al puesto donde estaba Isabel. Ella sabía que debía alejarse, que sería demasiado doloroso hablar con él, cuando él no tenía idea de quién era, pero sus pies parecían pegados al suelo. No podía moverse, no podía apartar la mirada. Entonces él llegó a su puesto, miró el pan que estaba exhibido y sonrió esa sonrisa que Isabel conocía tan bien. «Se ve delicioso», dijo con voz cálida. «¿Lo horneas tú misma?» Isabel asintió sin poder hablar, su garganta cerrada por las emociones. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», continuó Andrés, mientras tomaba una hogaza para examinarla.
No te recuerdo de mi última visita a este pueblo, hace unos meses. Su última visita. Entonces venía regularmente como parte de sus deberes como ministro. Sí, logró decir Isabel con voz apenas audible. Llegué hace aproximadamente un año. Andrés la miró entonces, realmente la miró, y por un segundo Isabel pensó que vio algo en sus ojos, un destello de reconocimiento, de confusión, pero luego desapareció. «Hay algo familiar en ti», dijo él, frunciendo el ceño ligeramente, como si te hubiera visto antes, pero no puedo recordar dónde. Me pasa a menudo últimamente. Tengo la sensación de que olvidé algo importante, pero no sé qué es. Es la sensación más extraña. Isabel sintió lágrimas picando en sus ojos, pero las parpadeó para ahuyentarlas. A veces sucede, dijo intentando mantener su voz firme. A veces sentimos que conocemos a personas que en realidad son extrañas. Andrés asintió, pero seguía mirándola con esa expresión confundida. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Isabel titubeó. Podía mentir, dar un nombre falso, pero algo dentro de ella se rebeló contra esa idea. Había perdido demasiado ya. No iba a perder también su nombre, su identidad. «Me llamo Isabel», dijo mirándolo directamente a los ojos. «Isabel», repitió él lentamente como si saboreara el nombre. «Es un nombre hermoso. Hay una princesa en nuestro reino que se llamaba así, o al menos eso dicen las viejas historias, aunque los registros oficiales no mencionan que el rey y la reina tuvieran hijos. Es extraño. Es como si hubiera un hueco en la historia del reino, algo que falta pero nadie puede recordar qué es». Isabel sintió un nudo en la garganta, así que había dejado marca incluso en su ausencia. La gente sentía que algo faltaba, aunque no supieran qué. Compró 3 hogazas de pan, pagando generosamente, y antes de irse, se volvió una vez más. «Espero volver a verte en mi próxima visita, Isabel», dijo con una sonrisa que le llegó directo al corazón. «Me gustaría conocerte mejor. Hay algo en ti que me hace pensar que tienes historias interesantes que contar». Y luego se fue, dejando a Isabel temblando y con lágrimas finalmente rodando libremente por sus mejillas. Teresa, su amiga la florista, corrió hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó preocupada. «¿Qué pasó?». Pero Isabel solo negó con la cabeza, incapaz de explicar. ¿Cómo podría explicar que acababa de hablar con el hombre que amaba? El hombre que la había amado, pero que ahora no tenía ningún recuerdo de ella. ¿Cómo podría explicar el dolor exquisito de verlo exitoso y feliz, cumpliendo sus sueños de mejorar la educación en el reino, pero sin ella a su lado? Los meses siguientes trajeron una rutina inesperada. Resulta que Andrés cumplió su palabra y comenzó a visitar Valdemora regularmente. Cada vez que venía al pueblo, como parte de sus inspecciones oficiales de las escuelas locales, se detenía en el puesto de Isabel a comprar pan y a conversar. Al principio las conversaciones eran breves y corteses, pequeñas charlas sobre el clima o el negocio de la panadería, pero gradualmente se volvieron más profundas y personales. Andrés le hablaba sobre su trabajo, sobre los desafíos de implementar reformas educativas, cuando tantos nobles se oponían al gasto, sobre su sueño de que cada niño del reino supiera leer y escribir, sin importar su clase social. E Isabel escuchaba con una mezcla de alegría y tristeza. Alegría de verlo tan apasionado y dedicado. Tristeza de saber que una vez ella había sido parte de ese sueño. Él también le preguntaba sobre su vida, de dónde venía, qué la había traído a Valdemora, y ella respondía con verdades a medias. Decía que venía de Castilla, que había tenido que dejar su hogar por circunstancias difíciles que prefería no discutir, y él respetaba su privacidad sin presionar, pero lo que más le dolía a Isabel era que parecía estar desarrollando sentimientos por ella nuevamente. Lo veía en cómo se demoraba cada vez más en su puesto, en cómo buscaba excusas para hablar con ella, en cómo su rostro se iluminaba cuando la veía. Estaba enamorándose de ella otra vez sin saber que ya la había amado antes. Y aunque parte de Isabel se regocijaba en esto, otra parte se sentía culpable, porque ella sabía cosas sobre él que él no sabía. Tenía recuerdos de un amor que él no recordaba. Sentía como si le estuviera mintiendo incluso cuando solo decía la verdad. Entonces una tarde, después de casi 6 meses de estas visitas regulares, Andrés llegó al pueblo pero no con su séquito habitual. Llegó solo, montando un caballo simple,
vestido con ropas menos formales, y fue directo al puesto de Isabel. «Necesito hablar. Contigo», dijo con una intensidad en su mirada que ella no había visto antes. Isabel sintió su corazón acelerarse. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque intuía la respuesta. «Sobre nosotros. Sobre esto que siento cada vez que te veo. Isabel, no puedo seguir fingiendo que esto es solo una amistad casual. He intentado luchar contra estos sentimientos porque sé que como ministro del reino debería casarme con alguien de mi posición, alguien que pueda ayudarme políticamente, pero no puedo dejar de pensar en ti. Cuando estoy en el castillo asistiendo a reuniones con el rey, cuando estoy revisando documentos hasta tarde en la noche, cuando estoy viajando por el reino, siempre estás en mi mente. Y lo más extraño es que siento como si ya te conociera, como si ya te hubiera amado antes, aunque sé que eso es imposible, porque solo te conocí hace unos meses. Pero el sentimiento es tan fuerte que a veces me despierto en medio de la noche, sintiendo que perdí algo precioso, y no puedo recordar qué era. Isabel escuchaba con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, porque él estaba describiendo exactamente lo que ella sentía, la sensación de un amor que existía más allá del tiempo y la memoria. «Andrés», susurró, «hay cosas sobre mí que no sabes. Cosas que si supieras, tal vez cambiarían cómo te sientes». Pero él negó con la cabeza vigorosamente. «No me importa de dónde vienes o qué secretos guardas. Solo me importa quién eres ahora. Y la persona que veo es bondadosa, trabajadora, inteligente, compasiva, alguien que trata a todos con respeto sin importar su posición, alguien que encuentra alegría en las cosas simples, alguien que ha sufrido pero que no ha dejado que ese sufrimiento la endurezca. Esa es la persona de la que me he enamorado, Isabel. Y si me das la oportunidad, quisiera pasar el resto de mi vida conociéndote mejor». Isabel cerró los ojos sintiendo el peso de la decisión frente a ella. Podía rechazarlo, podía protegerlo de los secretos y complicaciones que traería estar con ella, o podía ser egoísta por una vez, podía aceptar este regalo inesperado de una segunda oportunidad de amar al hombre que amaba. Abrió los ojos y lo miró, realmente lo miró. Vio al hombre que había dejado su posición cómoda en el castillo para venir a un pueblo pequeño a declararle su amor a una simple panadera. Vio la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad, el amor, y supo que no importaba cuántas veces el destino intentara separarlos, su amor siempre encontraría el camino de regreso. «Sí», dijo simplemente, «sí, Andrés, yo también te amo». Y cuando él la besó ahí en medio del mercado con docenas de personas mirando y murmurando, Isabel sintió que algo dentro de ella sanaba. No recuperaría sus recuerdos de ella. Tal vez nunca sabría que habían estado enamorados antes, pero tendrían nuevos recuerdos, nuevas experiencias, y tal vez eso era suficiente. Tal vez eso era incluso mejor, porque este amor no venía con expectativas o presiones sociales. Era puro y simple, y verdadero. La noticia de que el ministro de Educación del reino se había enamorado de una humilde panadera causó un escándalo en la corte. Los nobles murmuraban que Andrés estaba arruinando su carrera política, que debería casarse con alguien de su clase ahora que había ascendido, que esta Isabel era claramente una cazafortunas, que solo quería su posición y su dinero. Pero Andrés ignoró todos los rumores y las críticas. Presentó a Isabel ante el rey Fernando y la reina Leonor, y aunque Isabel sintió un dolor agudo al estar frente a sus padres, que no la reconocían como su hija, se mantuvo firme, respondió sus preguntas con honestidad, les habló sobre su trabajo en la panadería, sobre su vida en Valdemora, sobre sus valores y creencias. Y algo extraño sucedió. La reina Leonor la miraba con una expresión curiosa. «Hay algo en ti», dijo lentamente, «algo que me hace sentir como si te conociera, como si fueras importante para mí de alguna manera, pero no puedo explicar por qué». El rey Fernando, también, parecía afectado por su presencia. Asentía mientras ella hablaba con una aprobación que parecía ir más allá de la simple cortesía. Al final de la audiencia, dieron su bendición a la relación. Dijeron que si Andrés era feliz con Isabel, entonces ellos también lo eran, y que la clase social no debería ser un impedimento para el amor verdadero. Palabras que Isabel sabía que sus padres siempre habían creído, pero que ahora escuchaba desde una perspectiva completamente diferente. Los meses siguientes fueron como un sueño. Andrés e Isabel se casaron en una ceremonia simple en Valdemora.
Ella insistió en que fuera allí y no en el castillo. Quería que fuera íntimo y personal, rodeado de las personas que habían sido amables con ella durante su tiempo en el pueblo. La señora Marta lloró de alegría viendo a la joven que había acogido casarse con un hombre tan bueno. Teresa lanzó flores. Don Rodrigo dio un discurso emotivo sobre el amor verdadero, y los niños del pueblo cantaron canciones. Fue perfecto en su simplicidad, muy diferente de la boda real elaborada que Isabel hubiera tenido en su vida anterior, pero infinitamente más significativo. Isabel se mudó con Andrés a una casa hermosa en la capital, no tan grande como el castillo, pero cómoda y llena de luz. Él le dijo que podía hacer lo que quisiera, no tenía que trabajar si no quería, pero Isabel insistió en abrir su propia panadería en la ciudad. Dijo que hornear pan le daba propósito y alegría, y además quería usar los ingresos para ayudar a familias necesitadas. Andrés la apoyó completamente, incluso la ayudaba a veces en sus días libres, manchándose de harina mientras intentaba sin mucho éxito amasar masa, y se reían juntos de sus torpes intentos. La vida era buena, diferente de lo que Isabel había imaginado, pero buena. Pasaba tiempo con Andrés discutiendo sus proyectos educativos. A menudo daba sugerencias, que él encontraba brillantes, sin saber que venían de su conocimiento previo del reino. Visitaba a sus padres regularmente en el castillo con Andrés, y aunque ellos no sabían que era su hija, desarrollaron un afecto genuino por ella, la reina especialmente. Parecía buscar su compañía, invitándola a tomar té y a hablar sobre todo tipo de temas. Y en esos momentos, Isabel sentía una mezcla agridulce de felicidad y tristeza. Felicidad de estar cerca de su madre, tristeza de no poder decirle la verdad, pero había aprendido a vivir con ese dolor. Se había convertido en parte de ella, como una cicatriz que nunca desaparece completamente, pero que con el tiempo duele menos. También ayudaba activamente en los proyectos de Andrés, visitando escuelas con él, conociendo maestros y estudiantes, sugiriendo mejoras, donando pan gratis a niños de familias pobres, y encontraba satisfacción profunda en esto. Estaba haciendo diferencia en las vidas de las personas tal como lo había hecho antes, solo que ahora nadie sabía que era la misma persona, y tal vez eso estaba bien, tal vez no necesitaba reconocimiento o gratitud, tal vez la satisfacción de saber que estaba ayudando era suficiente. Pasaron 2 años de felicidad relativa. Isabel y Andrés eran tan felices como dos personas podían ser. Se amaban profundamente, se respetaban, se apoyaban mutuamente, construían una vida juntos llena de significado y propósito. Entonces, un día Isabel descubrió que estaba embarazada. La noticia la llenó de alegría indescriptible, pero también de miedo. Iba a tener un bebé que nunca conocería a sus abuelos reales, que crecería sin saber su verdadera herencia, pero también un bebé que sería amado incondicionalmente, que crecería viendo a sus padres trabajar duro y ayudar a otros, que aprendería los valores correctos desde el principio. Cuando le contó a Andrés, él lloró de felicidad, la abrazó y le dijo que sería el mejor padre que pudiera ser, que su hijo o hija crecería rodeado de amor y oportunidades. E Isabel supo que era verdad. Cuando le contaron la noticia al rey y la reina, algo extraordinario sucedió. La reina Leonor comenzó a llorar. Lágrimas corrían por su rostro. Mientras abrazaba a Isabel, no entiendo por qué, dijo entre sollozos, pero esto se siente como si fuera mi propio nieto. Siento una conexión tan fuerte contigo, Isabel, como si fueras mi propia hija. Y aunque sé que eso es imposible, no puedo evitar sentirlo. El rey Fernando también parecía emocionado más allá de lo normal. Abrazó a Andrés y a Isabel y dijo que este bebé sería bendecido y protegido por la corona, que lo tratarían como si fuera de sangre real. E Isabel sintió que su corazón se partía y se sanaba al mismo tiempo. Sus padres amaban a su hijo no nacido, amaban a su hija aunque no la recordaran. El amor encontraba su camino incluso a través de la magia y el olvido. Los meses de embarazo pasaron en un torbellino de preparación y anticipación. Andrés estaba más dedicado que nunca, asegurándose de que Isabel descansara lo suficiente, comprando todo lo necesario para el bebé, leyendo libros sobre paternidad hasta altas horas de la noche. E Isabel se sentía más en paz de lo que jamás había estado. Había perdido tanto, pero también había ganado tanto. Había perdido su identidad como princesa,
pero había ganado una identidad como persona que se había forjado así, misma a través del trabajo duro y la bondad. Había perdido los recuerdos en las mentes de otros, pero había mantenido sus propios recuerdos y las lecciones que había aprendido. Había perdido una vida de lujo, pero había ganado una vida de propósito y significado, y ahora traería una nueva vida al mundo, una vida que sería testimonio de su transformación y su amor. Entonces, una noche cuando estaba en su octavo mes de embarazo, tuvo un sueño. Soñó con el hechicero que había comenzado todo. Lo vio de pie en un jardín que no era exactamente el jardín del castillo, pero que se le parecía, y él la miraba con esos ojos antiguos que habían visto demasiado. Has aprendido bien la lección, dijo su voz resonando como eco. Aprendiste que el amor verdadero requiere sacrificio, que la bondad no busca recompensa, que quién eres importa más que lo que tienes. Pagaste un precio terrible, pero a cambio te convertiste en algo hermoso, en alguien que hace del mundo un lugar mejor no por deber u obligación, sino porque realmente te importa. Isabel quería preguntarle tantas cosas. ¿Por qué había hecho esto? Si había sido necesario, si alguna vez la gente la recordaría. Pero antes de que pudiera hablar, él continuó. El hechizo no puede revertirse, dijo, pero puedo darte un regalo. Cuando tu hijo nazca, tus padres recordarán, no todo, no los años que viviste como su hija, pero recordarán que existes, recordarán que importas. Será como despertar de un sueño confuso, y aunque no entenderán completamente por qué sienten lo que sienten, sabrán que te aman. Es lo máximo que puedo hacer sin deshacer completamente tu transformación. Y con esas palabras, el sueño terminó. Isabel despertó con el corazón latiendo rápido. ¿Había sido real o solo un sueño causado por su embarazo? No tenía manera de saberlo, pero pocas semanas después, cuando finalmente dio a luz a una niña hermosa, con los ojos de su padre y el cabello de su madre, algo cambió. El rey Fernando y la reina Leonor entraron a la habitación para conocer a su nieta, y cuando vieron al bebé, cuando lo sostuvieron en sus brazos, ambos se quedaron muy quietos. Luego miraron a Isabel y había reconocimiento en sus ojos. No completo, no perfecto, pero real, Isabel, susurró la reina. Mi niña, no entiendo cómo, pero sé que eres importante para mí, que siempre lo has sido, Isabel, dijo el rey con voz temblorosa. Siento que hemos estado buscándote durante años sin saber qué buscábamos. E Isabel lloró. Lloró lágrimas de alegría y alivio mientras sus padres la abrazaban, mientras sostenían a su nieta. No sabían toda la historia, nunca la sabrían completamente, pero ahora había una conexión, un reconocimiento, un amor que no podía ser totalmente borrado ni siquiera por la magia más poderosa. Andrés observaba la escena confundido pero conmovido. No entendía completamente qué estaba pasando, pero podía ver que era importante. Se acercó y puso su brazo alrededor de Isabel, preguntándole en voz baja si estaba bien, y ella asintió. Más que bien, susurró. Estoy en casa. Finalmente estoy en casa. Los años que siguieron fueron los más felices de la vida de Isabel, su hija, a quien llamaron Elena en honor a la abuela materna de Isabel, que también se había perdido en los recuerdos borrados. Crecía hermosa y alegre. Era una niña brillante y bondadosa, que heredó lo mejor de ambos padres: la inteligencia y el amor por el conocimiento de Andrés, la compasión y la empatía de Isabel. El rey y la reina la adoraban, la trataban como a una nieta real, porque para ellos lo era, aunque no entendían completamente por qué sentían una conexión tan fuerte con esta familia. Isabel continuó con su panadería, aunque ahora tenía empleados que la ayudaban, porque su tiempo estaba dividido entre el negocio, su familia y el trabajo de caridad que había expandido considerablemente. Había creado una fundación que proporcionaba comida, educación y apoyo a familias necesitadas en todo el reino. Trabajaba estrechamente con Andrés en sus reformas educativas, y juntos estaban verdaderamente haciendo diferencia. El reino prosperaba bajo las políticas progresivas del rey Fernando, y aunque nadie sabía que muchas de esas políticas habían sido inspiradas o sugeridas por Isabel, ella no necesitaba el reconocimiento. Sabía la verdad, y eso era suficiente. A veces, cuando estaba sola en momentos de quietud, pensaba en su vida anterior, en la princesa caprichosa y cruel que había sido,
y apenas podía reconocerse en esa muchacha. El hechizo había sido terrible en su crueldad. Le había quitado todo lo que tenía, pero también le había dado algo invaluable. Le había dado la oportunidad de convertirse en quien realmente estaba destinada a ser. No una princesa por nacimiento, sino una persona noble por elección. No alguien a quien la gente obedecía por obligación, sino alguien a quien la gente respetaba por sus acciones. Había aprendido que la verdadera nobleza no venía de títulos o sangre, sino de cómo tratamos a otros, especialmente a aquellos que no pueden darnos nada a cambio. Había aprendido que el amor verdadero requiere sacrificio y que ese sacrificio vale la pena. Había aprendido que la felicidad no viene de tener todo lo que quieres, sino de apreciar lo que tienes y de dar sin esperar nada a cambio. Cuando Elena cumplió 5 años, Isabel decidió que era hora de contarle una historia sobre una princesa que vivió hace mucho tiempo, una princesa que era hermosa por fuera, pero no por dentro, que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero nada de lo que realmente importaba. Le contó cómo esta princesa aprendió una lección dura sobre el amor y el sacrificio, cómo perdió todo, pero ganó algo mucho más valioso en el proceso. Elena escuchaba con los ojos muy abiertos, fascinada por el cuento. Al final preguntó, ¿qué pasó con la princesa, mamá? ¿Fue feliz al final? Isabel sonrió y acarició el cabello de su hija. Sí, mi amor, fue feliz. No de la manera que esperaba, no con la vida que había planeado, pero fue feliz de verdad porque aprendió lo que realmente importa en la vida. Aprendió que no importa quién fuiste, importa quién eliges ser cada día. Aprendió que el amor verdadero vale cualquier precio y aprendió que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente necesitamos. Elena pensó sobre esto por un momento y luego preguntó, ¿esa princesa eres tú, verdad, mamá? Porque siempre nos dices que debemos ser bondadosos con todos y que lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo tratamos a los demás. Isabel sintió lágrimas en sus ojos, pero sonrió. Tal vez sí, mi amor, tal vez sí. O tal vez es solo una historia que te cuento para enseñarte lecciones importantes. De cualquier manera, quiero que recuerdes siempre que la verdadera belleza viene de adentro, que la verdadera nobleza se mide en bondad, no en títulos, y que el amor verdadero, el tipo de amor que realmente importa, es el que das libremente, sin esperar nada a cambio. Y así pues, resulta que aunque Isabel había roto el hechizo y perdido lo que más quería, su identidad y los recuerdos en las mentes de quienes amaba, había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado la oportunidad de convertirse en su mejor versión, de vivir una vida de verdadero propósito y significado, de experimentar amor en su forma más pura y verdadera. El precio había sido alto, tan alto que a veces todavía dolía cuando pensaba en todos esos años que sus padres habían vivido sin saber que su hija estaba viva, en el tiempo que había perdido con Andrés, en los recuerdos que no existían en ninguna mente excepto la suya, pero también sabía que sin ese precio, sin ese sacrificio, nunca hubiera aprendido las lecciones que necesitaba aprender, nunca hubiera crecido como persona, nunca hubiera encontrado la verdadera felicidad que viene no de tener, sino de ser, de dar, de amar sin condiciones. Los años pasaron y la historia de la princesa Isabel se convirtió en leyenda, aunque nadie sabía que era verdad. Se contaba como un cuento de hadas sobre una princesa caprichosa que aprendió humildad y amor. Las madres se lo contaban a sus hijas como lección sobre la importancia de la bondad. Los maestros lo usaban en las escuelas para enseñar sobre empatía y compasión. Y la propia Isabel a veces escuchaba estas versiones de su historia, retorcidas y cambiadas por el tiempo y la repetición, y sonreía para sí misma, sabiendo que la verdad era aún más extraordinaria y dolorosa y hermosa que cualquier cuento de hadas. Vivió hasta edad avanzada, rodeada de amor. Su hija creció para convertirse en una mujer tan bondadosa y sabia como su madre, trabajando junto a ella en las fundaciones de caridad. Andrés continuó su trabajo, mejorando la educación hasta sus últimos días, y juntos cambiaron el reino de maneras grandes y pequeñas. El rey Fernando y la reina Leonor
Vivieron sabiendo que algo especial había sucedido, aunque nunca entendieron completamente qué, sintiendo siempre ese amor inexplicable por Isabel, que iba más allá de lo que la razón podía explicar. Y cuando al final Isabel cerró los ojos por última vez, rodeada de su familia que la amaba, en su mente no había arrepentimiento, sino gratitud. Gratitud por el hechizo que la había obligado a crecer, por el precio que había tenido que pagar, por las lecciones que había aprendido, porque al final todas esas cosas la habían llevado a una vida que valía la pena vivir, una vida de amor verdadero, de propósito real, de impacto duradero. Había comenzado como una princesa mimada y caprichosa, y había terminado como una mujer sabia y bondadosa, cuyo legado viviría mucho después de que su cuerpo se convirtiera en polvo. Y esa transformación, ese crecimiento, valía cualquier precio, incluso el precio de ser olvidada, porque al final lo que más importaba no era ser recordada, sino haber vivido de manera que hubiera valido la pena recordar, haber amado de verdad, haber ayudado genuinamente, haber hecho del mundo un lugar mejor, aunque fuera solo un poquito. Y eso lo había logrado completamente. Y esta es la lección que nos deja esta historia, que la verdadera nobleza no viene de la sangre o el título, sino de las acciones y el carácter, que el amor verdadero a menudo requiere sacrificios dolorosos, pero que esos sacrificios nos transforman en mejores personas, que perder todo puede ser el comienzo de encontrar lo que realmente importa, que la bondad genuina no busca reconocimiento o recompensa, sino que se da libremente porque es lo correcto, que quien fuimos ayer no define quiénes somos hoy, que siempre hay oportunidad para cambiar y crecer si estamos dispuestos a pagar el precio, y que al final de nuestras vidas lo único que realmente importa no es cuánto tuvimos o cuánto poder ejercimos, sino cuánto amamos, cuánto dimos, cuánta diferencia hicimos en las vidas de otros, porque esas son las cosas que perduran más allá de la memoria, más allá de la muerte, más allá del tiempo mismo. Esas son las cosas que nos hacen verdaderamente inmortales, no en el recuerdo de otros, sino en el impacto que dejamos, en las vidas que tocamos, en el amor que compartimos. Y así termina la historia de Isabel, la princesa que rompió el hechizo y perdió lo que más quería, pero que al perderlo todo, encontró lo único que realmente necesitaba. Encontró su verdadero yo, su propósito, su felicidad, y dejó un legado que, aunque nadie supiera que era suyo, hizo del mundo un lugar mejor. Y eso, queridos míos, eso es lo que todos deberíamos aspirar a hacer con nuestras propias vidas. No importa quiénes somos o de dónde venimos, todos tenemos el poder de elegir la bondad sobre el egoísmo, el amor sobre la indiferencia, el sacrificio sobre la conveniencia. Y cuando hacemos esas elecciones, cuando vivimos con verdadera compasión y propósito, entonces nuestras vidas tienen significado real. Entonces somos verdaderamente nobles, sin importar nuestro nacimiento o título. Y entonces podemos decir al final de nuestros días que vivimos bien, que amamos bien, que importamos. Y eso es lo único que realmente cuenta.